Buen día. El día de hoy hablaremos sobre nuestra pregunta problema y sobre nuestro eje temático central, el cual redondea la pregunta de cuáles son las principales causas socioeconómicas que contribuyen a la comisión de delitos en Cali, Colombia. Para comprender este tema nos hemos dirigido a Claudia Patricia Azarruco, profesional en psicología y magíster en psicología, quien nos ayudará a darnos sus diferentes perspectivas de carácter profesional sobre esta pregunta o problema y de igual manera nos permitirá también tener mayor entendimiento sobre las razones por las cuales ella, como experta en el tema, considera que las personas que se encuentran en este momento formando parte de la población carcelaria de nuestro territorio han llegado al punto de cometer los delitos que los han llevado a enfrentar las consecuencias penales. A continuación pasamos con las preguntas pertinentes hacia la psicóloga y magíster en sociología, la señora Claudia Patricia Azarruco. ¿Qué estudió y qué la motivó? Respuesta. Estudié psicología y posteriormente me gradué en la maestría en sociología. Me motivó a estudiar la maestría el hecho de que me permite analizar lo que ocurre o lo que le ha ocurrido a un individuo en la sociedad. En la sociología uno puede identificar, uno puede explicar los hechos, pero también las relaciones y los conflictos sociales desde diferentes dimensiones, ya sea lo político, lo cultural, lo histórico, etcétera. Laboralmente, ¿en qué se desempeña? Trabajo en una entidad del Estado que propende por la prevención y la protección integral de la primera infancia, de la adolescencia y del bienestar de las familias en general. Nosotros brindamos atención en los casos de amenaza, de inobservancia o de vulneración de los derechos. ¿En qué área de la sociología ha ejercido? No siento que esté enfocada en un área en particular, porque los sociólogos y las sociólogas centran su atención en los seres humanos y en la forma en la que estos aparecen en la interacción social. Entonces yo podría decir que al trabajar en una entidad que se centra en la infancia, en la adolescencia y en las familias, pues estoy trabajando con los principales sistemas de interacción que nos interesan, como son, por ejemplo, los grupos sociales, el grupo familiar, las organizaciones sociales, los sistemas escolares, etcétera. Desde su línea de estudio, ¿cómo argumenta el hecho de que una persona cometa un crimen? Pues son muchos los factores que se conjugan para que una persona cometa un crimen. Entre ellos uno podría nombrar, por ejemplo, las características de personalidad, es decir, una persona con escaso autocontrol, con bajo control de los impulsos, con poca tolerancia a la frustración, pero también influye, por ejemplo, la relación con los pares, la presión de los pares, las pautas de crianza que se hayan seguido con este individuo. Incluso hasta puede influir la conducta antisocial, por ejemplo. Mm, pero además intervienen también otro tipo de factores que son factores sociales y factores económicos, por ejemplo, la falta de empleo, la falta de vivienda, los bajos salarios, la inestabilidad laboral que tiene una persona, la falta de oportunidades, la corrupción, incluso la impunidad. Y también hay factores que son biológicos. A veces se ha podido observar, por ejemplo, ciertas afectaciones a nivel del lóbulo frontal, o, por ejemplo, daños cerebrales que se han adquirido desde la gestación. Entonces se ha visto que pueden tener también una incidencia. Eh, Sin embargo, yo diría que así sean factores biológicos o psicológicos o sociales, es altamente probable que debe haber como un precipitante,
para que se desencadene lo que llamamos la conducta criminal. Desde nuestra postura, consideramos que los factores socioeconómicos contribuyen a la comisión de un delito. Desde su perspectiva como profesional en sociología, ¿qué perspectiva puede brindarnos? Yo diría que sí, que los factores socioeconómicos son uno de los factores de riesgo de que se presente o de que se desencadene una conducta que es considerada un crimen o un delito. Como se decía pues como en la pregunta anterior, en el ítem anterior, pero yo repetiría que más allá de esos factores sociales, económicos, biológicos o psicológicos, es muy probable que surja en cada individuo un precipitante que lleve a que se cometa un delito. Consideramos que las sustancias psicoactivas como elemento arraigado a nuestra cultura actual como país son uno de los factores que conllevan a la comisión de diversos delitos. Desde la sociología, ¿qué papel cumplen las sustancias psicoactivas en una persona que comete un delito? Pienso que la relación es compleja. El consumo de sustancias no conduce directamente a conductas delictivas. Uno ni siquiera podría decir que esas conductas las cometen solo las personas que consumen con regularidad o las que tienen una adicción, ¿no? Sin embargo, sí hemos escuchado muchos casos de personas que en el exceso, por ejemplo, del alcohol o en el exceso de las drogas, han terminado involucrados en actos delictivos. Hay otros factores que inciden también o que están involucrados, que pueden ser, por ejemplo, trastornos de personalidad, factores culturales, la relación y la presión de los pares y otros más. Entonces, por estas razones, pues la relación entre consumo de sustancias psicoactivas y conductas delictivas, pues no es tan clara y puede variar incluso en una misma persona a lo largo del tiempo. Desde un marco de asesoría estatal que recomienda como profesional en sociología para aumentar el margen de reinserción social y disminuir el margen de reincidencia de la comisión de delitos en Colombia. Mm, yo pienso que los programas dirigidos a la población en general, pero especialmente los que se dirigen a aquellas poblaciones que están en más riesgo, por ejemplo, la población juvenil, son importantísimos. eh, Programas en los que se ofrezcan posibilidades de acceder al estudio, de formación laboral, de participar en programas deportivos, programas que creen ambientes sanos y seguros para la población. Eh, no puede uno pues limitarse como a la imposición de una condena en un centro carcelario o penitenciario, porque deberían existir paralelamente verdaderos programas de resocialización e incluso de contribución a la sociedad a la que le han faltado con el acto delictivo. Y así realmente se estaría reparando el tejido social y se estarían integrando de una forma productiva a la sociedad. Considera que culturalmente, conforme a lo dialogado en esta entrevista y a las recomendaciones que otorgas como profesional en sociología, que el panorama criminal en Colombia puede disminuir en un futuro cercano. Yo considero que el panorama criminal en Colombia puede disminuir si nosotros nos enfocamos más en los programas preventivos, basados obviamente pues en los factores de riesgo que se han identificado, y si además buscamos que participen todos los actores sociales que sean posibles.
Lo ideal es como llegar a una política de la prevención y al desarrollo pues de sus respectivas estrategias. Tenemos también que fomentar comportamientos positivos a través de la implementación, por ejemplo, de programas sociales, de programas económicos, educativos, productivos, que atiendan a nuestros jóvenes y a los grupos más vulnerables. Solo así tendremos como una posibilidad más esperanzadora, pienso yo.